Hola, en este vídeo vamos a comentar brevemente pues, unas cuestiones puntuales respecto al aislamiento térmico en referencia a cerramientos de hormigón y en concreto pues, bueno, explicar mejor pues, una tabla que tenéis en los apuntes. Respecto del aislamiento térmico, pues conviene saber que en nuestro país, pues a diferencia de otros, no hace la misma temperatura en todo el territorio, sobre todo en invierno. Vamos a hablar siempre de temperaturas en invierno, que es pues donde podemos tener mayores problemas de confort térmico, de condensaciones en nuestros cerramientos, etcétera. Entonces, en otros países, Francia, Alemania, Austria, etcétera, pues hace mucho frío en todo el territorio nacional, pero en el nuestro pues hay zonas muy calurosas, con inviernos muy suaves, y otras zonas pues con los inviernos muy rigurosos donde sí que hace frío. En este sentido, la normativa, el código técnico, pues estableció diferentes zonas climáticas para después tener en cuenta en los cálculos, ¿no? Pues estableció estas 6 zonas climáticas que veis aquí, pues, ordenadas con letras A, B, C, D y E, siendo la zona A la más favorable y la zona E la más desfavorable. Y después bueno, apareció la zona alfa, que es la zona costera, la costa de las Islas Canarias. Y tenéis aquí en este mapa pues es cuál es la distribución de las diferentes zonas climáticas. Respecto a la Comunidad Valenciana, pues bueno, Valencia ciudad es zona B, pero bueno, y cierta parte de la costa, Alicante, etcétera, todo este color naranja es zona B. La mayor parte es zona C, que es este color amarillo, y tenemos pues hacia el interior pues algo de zona C, perdón, zona D y zona E, puntualmente por las zonas de Castellón. Pero viendo globalmente pues en el territorio nacional, pues fijaros cómo las zonas costeras en general pues son más benignas que las zonas de interior. Extremadura, Andalucía, pues zonas mucho más, o sea, con inviernos mucho más suaves, como todos sabemos, y Castilla, Aragón, gran parte de Cataluña, Galicia, etcétera, pues como estáis viendo, zonas con los inviernos pues mucho más rigurosos. Pues las zonas más desfavorables, zona E, pues zona de Pirineos, pues de zona de Lérida, zona de Huesca, pues León, Burgos, incluso Ávila, bueno, pues diferentes zonas podemos tener ahí relacionadas evidentemente con los sistemas montañosos, etcétera. Aquí tenéis simplemente a modo informativo pues qué espesores tienen habitualmente pues los cerramientos, ¿no? ¿Cuál es el espesor del aislamiento térmico en los cerramientos? Pero ya digo que esto es simplemente grosso modo para tener una idea, porque la normativa al final nos pide un cálculo mucho más exhaustivo, que tiene en cuenta pues exactamente dónde está ubicado el edificio, cuál es la orientación de cada una de las fachadas y cuáles son sus condicionantes, pues si está más protegida o no, etcétera. Entonces, bueno, pues al final no es, digamos, tan sencillo, tan evidente, pero simplemente a modo de ejemplo, pues eso, fijaros que en zonas con los inviernos relativamente suaves, como pueda ser Valencia, pero ya prácticamente te hacen falta esos 7-8 centímetros de aislamiento térmico, de un buen aislante térmico, y en las zonas más desfavorables podemos estar hablando de 12, 13, 14 centímetros de aislamiento térmico con facilidad. Me gustaría comentar rápidamente algunas definiciones antes de entrar en la tabla que queríamos explicar, para que se entienda pues, mejor, ¿no? Por una parte tenemos la transmitancia térmica y por otra la conductividad. La transmitancia térmica, bueno, pues al final es un valor, es una medida, pues, de cuál es la cantidad de calor que fluye pues, a través de un cerramiento, pues que fluye por unidad de tiempo y de superficie, transferida a través de un sistema constructivo formado por una más o varias capas paralelas entre sí, y cuando hay un gradiente pues, de un grado, en este caso un grado Kelvin,
entre dos ambientes que separa ese cerramiento o ese elemento constructivo. Fijaros las unidades, vatios, metro cuadrado, grado Kelvin. Y aquí en la parte inferior os he puesto una tabla extraída del código técnico donde fijaros que para cada zona climática la norma establece una limitación, un valor límite que no debemos de sobrepasar. Pues según donde vayamos a ubicar nuestro edificio, la transmitancia que se alcance en cada uno de nuestros cerramientos pues no deberá de sobrepasar pues un valor concreto, un valor límite, que son estos que tenemos aquí en esta tabla. Otra definición que debemos de conocer es la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad física del material que mide la capacidad de conducir el calor. Es decir, esto ya es una propiedad individual de un material, ya no depende del sándwich de capas, sino que cada material tiene una conductividad térmica específica, pues en función de su composición y a nivel molecular de cómo están las partículas ordenadas y organizadas, ¿no? A modo de ejemplo, pues tenéis aquí pues, diferentes materiales. Como es conocido, pues los materiales metálicos tienen conductividades muy altas, es decir, son capaces de conducir la energía, de conducir el calor pues, mucho más rápido que otro tipo de materiales. Pues acero entre 50 y 60, aluminio 237, plata 400, oro 300... pues el hierro 80. Otros materiales que habitualmente solemos emplear como aislamientos térmicos, pues fijaros los valores que alcanzan. Pues corcho 0,03, 0,04, la fibra de vidrio pues también 0,03, 0,07. La mayoría de los materiales aislantes térmicos que empleamos están habitualmente en el rango de 0,03, 0,04, 0,05, según pues, la calidad que tenga. Debemos conocer también que la transmitancia térmica del cerramiento y de todas las capas que componen ese cerramiento, transmitancia térmica U, es la inversa, 1 partido, la resistencia térmica. La resistencia térmica de cada una de las capas del sándwich que componen el cerramiento. Y la resistencia térmica pues está en función del espesor que tenga cada uno de los elementos y la conductividad del material. Por lo tanto, resistencia es espesor dividido la conductividad del material. Aquí, a modo de ejemplo, pues simplemente pues he puesto una capa de... un cerramiento con una capa de hormigón y un aislamiento térmico. Entonces, pues bueno, las conductividades térmicas de los hormigones armados están pues en valores de 2,3, 2,4, 2,5, pues eso también es un poco variable. He puesto 2,3 vatios metro grado de conductividad, un espesor pues, de 25 centímetros de hormigón. Por tanto, pues 25 dividido entre 2,3 y cambiando de unidades, pues eso nos da 0,11. Y hemos introducido una capa de aislamiento térmico específico con un valor de conductividad, como veíamos antes, pues bastante bueno, 0,03, y un espesor de 12 centímetros. Y eso nos da pues, una resistencia de 4. Una resistencia de 4. Al final, pues todas estas resistencias sumadas junto con los coeficientes de película, exterior, interior, etcétera, pues nos sale pues una resistencia térmica total de todo el cerramiento de 4,27. Calculamos la inversa, 1 partido 4,27 y nos sale 0,23 vatios metro cuadrado grado. Y esa sería la transmitancia térmica U que tendríamos que comparar con la tabla que nos facilita el código técnico y comprobar que no la excedemos, que no sobrepasamos. Además, en la última columna también he puesto en porcentaje, a modo también informativo, para que veáis cada una de las capas cuál es su aporte, cuánto aporta al aislamiento térmico
global. Entonces, pues fijaros que los 25 centímetros de hormigón, pues respecto al aislamiento térmico, pues supone apenas el 2,5% y el 93,6% lo aporta el material específico de aislamiento térmico. Entonces, hoy en día, por mucho espesor de hormigón que coloques, como si colocas 1 metro de hormigón, pues el aporte sería muy pequeño. En los apuntes tenéis esta tabla. En esta tabla, fijaros que en el eje de ordenadas he puesto la transmitancia térmica U, vatios metro cuadrado grado, y también he marcado cuáles son los valores límite actualmente que nos marca el código técnico, pues para cada una de las zonas climáticas. Entonces, según donde esté ubicado nuestro edificio, no debemos de sobrepasar, no debemos estar por encima de la línea correspondiente. Las diferentes curvas que se muestran aquí hacen referencia a diferentes conductividades, pues según el material que nosotros queramos colocar específico de aislamiento térmico, pues entonces tendremos que movernos pues entre una curva u otra. Hemos dicho que los materiales más habituales están entre 0,03 y 0,04, por lo tanto nos vamos a estar moviendo entre esas dos curvas. Pues si tenemos un aislante peor, pues nos moveremos hacia arriba, y si tuviéramos un aislante muy bueno, pues nos moveríamos por esta zona inferior. Pero lo habitual será movernos entre 0,03 y 0,04. Y después pues saldremos en el eje de abscisas, en el eje de las X, tenemos espesores de aislamiento térmico en centímetros. Veamos un ejemplo. Estoy en Valencia, Valencia es zona climática B, por tanto debo de quedarme por debajo de 0,38, de esta línea naranja, y sé que me voy a mover con los aislantes habituales en el mercado entre 0,03 y 0,04 de conductividad. Por lo tanto, pues al final pues me voy a estar moviendo por esta zona, por esta zona. Esto me va a permitir hacer un predimensionado y conocer cuál es el espesor de aislamiento térmico que aproximadamente me serviría, sin hacer, digamos, los cálculos exhaustivos, pero a modo de hacer un predimensionamiento, un cálculo previo para hacer un diseño, un proyecto básico, pues esto me puede servir. Por tanto, si me muevo en esta zona, pues con facilidad, pues 7, 8, 9 centímetros, esto va a ser muy habitual. Y hoy en día ya se está colocando fácilmente 6, 7, 8 centímetros en Valencia de espesores de aislamiento térmico. En la zona más desfavorable, zona climática E, pues entonces nos tenemos que quedar por debajo de 0,25 de esta última línea, esa es la que corresponde a la zona climática E, y si me muevo por debajo de esta línea y entre las curvas de conductividad de 0,03 y 0,04, pues bueno, aquí el rango es un poquito mayor, pero con facilidad también, si hiciéramos cálculos exhaustivos, nos saldría que 12, 13, 14 centímetros los vamos a obtener con facilidad.